Hola, boas tardes. Vai dar comezo esta intervención en forma de conferencia e quizá algo máis, espero de debate tamén, de Miguel Ángel del Arco Blanco, La hambruna española, tema sobre o que publicou xa varios libros, entre eles o último que se chama así La hambruna española, antes publicou outro creo que se chamaba Hambre de siglos, de modo que é un tema que ocupou durante varios anos e que no que se convirteu nun investigador de primeira fila. Miguel Ángel del Arco é profesor catedrático na Universidade de Granada, foi educado nesa propia universidade, pero tamén noutras universidades estranxeiras, especialmente na compañía, na escola, na London School of Economics con Paul Preston, e noutros lugares do ancho mundo, pero nunca deixou de estar presente na Universidade de Granada, onde se formou tamén con algúns colegas que foron casi da miña xeración, ou sin casi, como Miguel Ángel Gómez Oliver, como Manuel González de Molina, un pouco máis xoven. Ele forma parte xa de outra xeración, máis nova, máis preparada, probablemente, con máis ambición. Ele é autor de bastantes obras, todas elas dedicadas á Guerra Civil, primeiro franquismo, e algúns aspectos colaterais, especialmente este da fame como un tema, eu creo que bastante especial na súa vida historiográfica. Ademais de ser autor, e direi algo máis sobre o tema da conferencia, el é un editor, o cual non é frecuente que se combine esta condición de autor, de investigador, coa de ter un editorial familiar, pero un editorial que, ademais, en historia está publicando moitos libros, está logrando un gran recoñecemento. E tamén, para dar o seu perfil personal, ele é realmente un galego adoptivo, porque ele leva pasados moitos anos, moitos veráns aquí en Galicia, especialmente adoptivo, xa non só así por Galicia en xeral, senón porque é da Terra Chá. Ser adoptado en Galicia a través da Terra Chá, pois é un punto maior, non? Ali nos vemos algunhas veces, moitas, pero algunha vez sí, ali tuvemos e temos algúns amigos comuns, ainda que é da Terra Chá cara a Castro de Rei, como quen di, eu son da Terra Chá cara a dorsal galaica, cara a Xermado ou cara a Monfero, hai algo que nos une que é justamente iso, que eu quero pensar que é un andaluz recriado en Galicia, é volto de novo a Andalucía, pero que non esquece o que aquí veu, en fin, aprendeu, que creo que foi algo, ou bastante, incluso algo para este libro, porque descubrín que tiña polo menos unha entrevista cunha señora de Cospeito, non me acordo como se chama, pero xa eso tamén me moveu un pouco a unha solidaridade afectiva co autor. Bueno, o tema de que vai falar a mí me parece moi importante, ao propio tempo moi popular. Casi todo o mundo sabe algo deso, como el dice na primeira página do libro, que dá a fame, os anos da fame, pero non sabe moito máis. Quero dizer que o sabemos, moitos dos aquí presentes, probablemente, porque nos contaron as aboas, os pais, en algunhas ocasións, se vires tú os anos da fame, tú agora dices que tes fame, pero que tes a gana de comer, non tes fame, porque quen ve a fame, todas as cousas, non? Pero foi unha experiencia extraordinariamente dura, e que el non conta o que foi a fame así por así, senón a fame como unha consecuencia da política da ditadura franquista, ou contextualizado na política franquista, na política económica, na política social do franquismo. E que el, creo que aquí fai un análise que expoño que explicará aquí durante a conferencia bastante precisa e ao propio tempo políticamente con moita ambición sobre o contexto da autarquía, do proteccionismo, do aillamento do réximen e do uso político da fame como algo que para o réximen era fundamental, ou atopou como fundamental. Hai unha frase que xa yo oí en alguna entrevista, e creo que tamén estará no libro, que dice que pan
e para os vitoriosos e fame para os derrotados. Non se pode dicir máis brevemente o que aquí estaba facendo o réxime franquista, polo menos naquela primeira fase, o que se chama primeiro franquismo, ou franquismo cerrado, aillado, sin moitos recursos, marxinado do plan Marshall, e sin apoio, salvo que finalmente tivo na figura de Perón, e incluso de Evita Perón, que veo aquí a Santiago, foi recibida con bastante entusiasmo, non pensen ustedes que foi moita xente a vela, e con Perón e con Evita, pois foi o primeiro paso para sair un pouco daquel mundo de racionamento, de extraperlo, de autarquía, de política nacionalista a tope. Non é que inventar o franquismo, porque este proteccionismo arancelario empezou realmente a principios do século XX, na época primeiro de Cánovas e despois con Antonio Maura, e foi unha política que estivo presente na España do século XX até a liberalización, o plan de estabilización de 1959, de modo que non o inventou Franco, nin o franquismo, pero usouno con bastante intensidade, e isto explica a importancia social que tivo a fame. Para os que, isto xa é unha cousa aparte deste punto, para os que estudamos noutra época a historia moderna e aqueles que se chamaba crisis de subsistencias e toda aquela cousa, pois as fames son moi familiares tamén, porque a fame realmente aquí e en todo o mundo foi un instrumento non só de enriquecimento, tamén de control e de hexemonía política, non? Hai que pensar, por exemplo, supoño que o cita no libro, non estou seguro, que o episodio de Ucrania Holodomor de 1933-34 pois é un dos pasaxes máis horrendos que hai na historia da humanidade, na que 4 millóns de personas, casi todos eles campesinos, morreron de fame. Pero morreron de fame non porque non houbera que comer, senón porque non lles deixaban acceder aos silos onde había que comer. Isto na época do Papa Stalin. De modo que aquí, en todas partes, cocen fagas. Creo que a parte máis importante destes estudios que está facendo Miguel Ángel del Arco sobre o primeiro franquismo, especialmente sobre a fame, é que lles dá un perfil político e, sobre todo, de historia social e case de historia cultural que os fai moito máis innovadores e moito máis interesantes para un lector actual. Xa sei que, como dixen ao principio, a fame conoce a todo o mundo, ou conoceu a todo o mundo por contos, por referencias, por alusións que se os anos da fame, todo eso, pero a fame é un instrumento esencial na comprensión da historia, tamén da historia contemporánea. Agora que sabemos que, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial, que houve unha expansión demográfica extraordinaria, que tamén se produciron alimentos tamén extraordinarios para facer frente a eso, sigue sendo un problema na actualidade mesmo, ou sigue sendo utilizado. Pensamos en Gaza e en outros lugares onde hai guerras ou conflitos, como tamén a fame é non só un problema de subsistencias ou un problema de abastecimento, senón que é un problema político. E isto creo que é o máis importante que se pode decir deste enfoque, non digo único, deste enfoque que o profesor Miguel Ángel del Arco ten desta cuestión. De modo que non son eu que che debo dar a benvida, porque está aquí o presidente dos altos mandos do Ateneo, pero benvido ao Ateneo de Santiago. Espero que sexa unha xornada agradable para ti e que vamos a disfrutar moito desta conferencia, e logo, se há lugar, pois haberá un pequeno coloquio no que a autoridade nos permita desenvolver. Esta palabra. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Bueno, para mí es muy especial estar aquí, y estos son un poco también los momentos en los que uno pues lamenta no hablar gallego, porque
no te voy a decir qué bien lo hablas, pero qué maravilla de lengua. Yo estoy completamente entregado a Galicia. Ya ha señalado Ramón Villares algunos de los motivos, ¿no? Y bueno, de hecho para nosotros es como venir a otro país, una auténtica liberación. Venir desde el sur andaluz, que normalmente no llovía, a estos lugares, ¿no? Y bueno, y disfrutar de la diversidad, de la heterogeneidad y es uno de los sitios donde yo más he aprendido historia por los compañeros y las compañeras que hay aquí, ¿no? Es una cuestión, lo ha señalado él, también generacional, porque yo creo que bueno, de la historia social que más me ha inspirado, pues se hace aquí, además desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo que hicimos una especie de homenaje secreto a Ramón aquí, que publicamos un libro hace no demasiado tiempo, fue el año 2022, creo que fue, y en Comares, pero el homenaje fue aquí, además maravilloso, porque realmente, pues, muchos hemos aprendido a hacer historia leyendo a personas que han trabajado aquí, ¿no? Y en eso, pues es muy importante porque creo que el paisaje también lo es, ¿no? Es decir, el paisaje de la importancia del mundo rural, la importancia de una serie de actores que son distintos pero que en el fondo se comunican, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres, en el peso de los agrarios, en la forma de pensar y bueno, al fin y al cabo es un mundo con el que yo me encuentro cada verano y que también cuando miro al pasado me asomo a él, ¿no? Y bueno, son tierras muy distintas. Andalucía, yo voy a hacer todo lo posible porque me entiendan bien cuando hablo, en mi acento. Y bueno, es un lujo venir a hablar aquí donde, pues bueno, pues donde me siento tan a gusto, de verdad, y con gente así. Así que muchísimas gracias por haberme invitado y todo un honor, ¿no? Que una persona que además tiene un monumento merecido en Vilalba, que lo vi este verano, además me pasé y digo, sí se parece. Pues estar aquí, ¿no? Bueno, a ver si funciona esto. Yo voy a intentar hablar de mi último libro, que en el fondo es una desembocadura de trabajos previos y donde, bueno, he intentado contar algo que poco a poco fui descubriendo a lo largo del tiempo y que yo mismo no estaba del todo seguro, ¿no? Pero que había pistas y que me lo iba encontrando poco a poco, ¿no? Voy a intentar hablarle primero de los mitos del franquismo, que era lo primero que yo me encontraba antes de empezar a estudiar historia o antes de empezar la investigación. Después, intentar hablar de lo que creo que he descubierto, que fue una hambruna en la posguerra española, a qué fue debido, qué políticas desarrolló el régimen de Franco, cómo reaccionó la población, porque la población nunca permanece completamente inmóvil a la hambruna, intenta sobrevivir, y luego también algunas consecuencias, ¿no? Digo que el historiador siempre tiene que estar pendiente de la sospecha y sobre todo dudar de las fuentes y estar muy observador a lo que ve, ¿no? Y es curioso porque yo desde que empecé con mis investigaciones en archivos municipales andaluces, donde pues bueno, pues a veces casi ni te dejaban entrar o estaban llenos de polvo y de ácaros, y además yo era alérgico, bueno, lo sigo siendo y lo pasaba fatal, pues me daba cuenta que había como unos síntomas de cuestiones que no encajaban en la historia oficial, ¿no? Y por ejemplo lo vemos en fotografías por ejemplo, las de Eugene Smith, que vino a España en 1950 y decidió estar pues prácticamente unos meses viviendo en el pueblo de Deleitosa. Hizo un reportaje de los campesinos que allí vivían en Extremadura y bueno, fueron publicados en la revista Time y no le gustaron nada al régimen de Franco, ¿no? Está claro que esas imágenes no le gustaban al régimen de Franco porque mostraban el atraso de la España de entonces, de esa España rural, pero me gusta porque si nos fijamos atentamente podemos ver algo más, ¿no? Podemos ver algo más, ¿no? Y vemos esos rostros de tristeza, famélicos, quizás no tan mayores, ¿verdad? Pero que nos miran fijamente, ¿no? A mí me pasó esto con el hambre y con lo que fue la hambruna a lo largo de mi investigación, y es que me di cuenta que
no era posible comprender el franquismo, por lo menos desde abajo, sin tener pendiente esto, ¿no? Y antes no había sido necesariamente así, ¿no? Por supuesto había desigualdades, había pobreza, pero había determinados años en los que pasaban cosas que normalmente pues, en otros no sucedían, ¿no? Ni antes de la guerra ni en otros años de la posguerra, ¿no? Además, había rastros de todo esto también en la literatura, ¿no? Y veíamos poetas, ¿no? Me fui a la poesía de posguerra, y bueno, en el caso de Blas de Otero, ¿no? Y veía como no solo se hablaba de violencia, ¿no? Sino que a veces al momento de hablar de la sangre y del dolor se extendía un poco más. Y se insistía en un trasunto del hambre, en una dificultad que se extendía socialmente, ¿no? Que no estaba solo en los muros donde se fusilaba a la gente, sino que iba muchísimo más allá, ¿no? Y no solo te tenías que ir a Miguel Hernández, que hablaba por sí mismo, ¿no? en su cancionero y romancero de ausencia, sino que también lo veías en la memoria de todos estos años, ¿no? Sobre todo si lo sabías mirar, ¿no? Por lo tanto, te ponías sobre la pista, ¿no? En cambio, vemos que en la sociedad actual hay una serie de mitos del franquismo que todavía perviven, ¿no? Tristemente, a pesar del trabajo que por lo menos desde hace 40 años, lo mismo me quedo corto, los historiadores han ido desvelando y sobre todo refutando, ¿no? Primero, que Franco salvó a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Esta imagen que ven aquí, verán que la voy a poner varias veces, ¿no? Porque no es por error, ¿no? Digo Franco con Hitler, digo porque se ven unas cosas en redes sociales que yo creo que es importante ver que esto tuvo lugar, ¿no? Hemos llegado a un punto, ¿no? La segunda cuestión es el tema del milagro económico español, ¿no? Donde parece que es la última fotografía fija que hemos tenido del franquismo y no hace olvidar todo lo demás. Y que siempre se ha atribuido al propio Francisco Franco, ¿no? Sin embargo, él no tiene, parece que en estos mitos no tiene ninguna responsabilidad de lo que sucedió en la posguerra, pero parece que la tiene plena en el desarrollo económico. Y luego, una de las más sorprendentes, la cuestión de la honradez, ¿no? El buen dictador preocupado por el destino de los españoles y que nunca se enriqueció ni con la guerra ni con todo lo que vino después, ¿no? Ni él ni su familia. Yo creo, perdonen la exageración del color rojo y el tamaño de la cruz, ¿no? Pero yo creo que este tipo de cuestiones no pueden sostenerse ya. Pero incluso si hablamos de los mitos de la posguerra española, de lo que se conoce como los años del hambre, que sería toda la posguerra del 39 al 52, vemos que hay algunos mitos también específicos, ¿no? Como por ejemplo que la mala situación económica que hubo fue derivada de las destrucciones masivas de la guerra civil. En segundo lugar, que hubo una pertinaz sequía durante toda la década que hizo que España, pues bueno, no, la producción agrícola cayese en picado. Y luego, por supuesto, la situación internacional, otra vez la imagen, ¿no? Es decir, primero que España pues, fue aislada durante la Segunda Guerra Mundial y que después de la Segunda Guerra Mundial pues, ese aislamiento siguió por otros motivos. Esto ha sido completamente cuestionado por diversos historiadores, ¿no? Aunque, claro, hay algunas cuestiones, como todos mitos, para que arraiguen que hay algunos aspectos que sí estuvieron allí, ¿no? Por supuesto, la guerra civil existió, o por supuesto hubo una sequía, pero solo en un año, en el año 45, ¿no? Y la cuestión de la Segunda Guerra Mundial pues tuvo lugar, también hubo una retirada de embajadores, pero no en el sentido que dijo el franquismo, por ejemplo, desde el punto de vista del aislamiento económico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sucedió realmente en la posguerra española, ¿no? Pues lo que yo vengo a intentar demostrar en mi libro es que tuvo lugar una hambruna parangonable a las que tienen lugar o las que tuvieron lugar en el siglo XX, en el terrible siglo XX europeo, y que en esto, desgraciadamente, España tampoco fue una excepción. Esta hambruna tuvo lugar entre el año 39 y el año 42, empezó después de la Guerra Civil, no durante la Guerra Civil, y además tuvo una segunda fase, sobre todo más limitada al sur, en el año 1946, y en el que ya hay pudo tener un papel más importante la cuestión de la sequía, ¿no? Pero como veremos no fue la causa fundamental, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de hambruna, hablamos de un concepto, no estamos hablando de un adjetivo, es decir, no estamos refiriéndonos a ella como fueron años de hambruna, fueron años de mucha hambre, no, fueron años de un fenómeno histórico conocido como hambruna, como podemos identificar perfectamente lo que es una revolución, ¿no? Pero claro, si nos vamos a lo que dice la FAO, Naciones Unidas, sobre lo que es una hambruna, para estudiar el pasado, pues no funciona, porque tenemos que calcular el número de kilocalorías que ingiere una persona por día, ¿no? Y si vamos a estudiar hambrunas medievales, pues esto no nos sirve, como se pueden imaginar, ¿no?
e incluso en una hambruna que está ocultada por las fuentes franquistas, por la dictadura franquista, ¿no? Pero hay conceptos que nos pueden acercar a todo aquello, ¿no? Primero, para que haya una hambruna tiene que haber un aumento de la mortalidad, por encima de la media, un crecimiento de la mortalidad. Y durante estos años que les he señalado lo hay, ¿verdad? Y además tiene que estar provocado por dos cuestiones, ¿no? Básicamente por la escasez de comida y sobre todo por una cuestión muy importante, que las personas no pueden acceder a esa comida, ¿no? Ramón Villares decía antes el caso del holodomor ucraniano, ¿no? Donde había gente que no se moría de hambre, murieron determinadas personas, ¿no? Especialmente los campesinos acusados de kulaks, ¿no? y de acaparadores. Sin embargo, hubo ucranianos que estaban en el Partido Comunista que no sintieron esa hambre, ¿no? Lo vemos perfectamente en las fotografías de la gente muriéndose en las calles de Kiev y en el mismo tiempo vemos a gente pegándose festines con la estrella del Partido Comunista en sus casas, ¿no? Para que veamos que no es solo que falte comida, sino que a veces no se puede acceder a ella. Y además, cuando pensamos en la hambruna, nos imaginamos a gente muriéndose de hambre por las calles o en sus casas normalmente, ¿no? Y esto sucede, pero el mayor número de víctimas de la hambruna siempre fallecen por enfermedades. O sea, de cosas que en un estado normal no hubiesen fallecido, porque su cuerpo se debilita, no tienen suficientes defensas y poco a poco van cayendo, ¿no? Pues bien, esto no es un fenómeno ni excepcional en el siglo XX, ni desde luego extraeuropeo, porque somos el segundo continente donde fallecieron más personas por inanición o por causas derivadas de la desnutrición. Me refiero a Europa, ¿no? El primero es Asia, pero bueno, yo creo que no es significativo desde el punto de vista que es muchísimo más grande en población y en tamaño que Europa, y también porque se debe a la gran hambruna china de Mao, que en cuestión de 5 años pues fallecieron en torno a 40-50 millones de personas, ¿no? Una auténtica barbaridad, posiblemente la peor hambruna de la historia, ¿no? Pero en Europa, entre 1860 y desde luego 1950, fallecieron en torno a 50 millones de personas, ¿no? Sobre todo concentrados en el siglo XX, como vemos ahí, ¿no? En el siglo XX, y está vinculado al mundo de entreguerras, precisamente donde hubo 2 guerras mundiales, donde hubo distintas dictaduras, ¿no? Esto nos va dando la pauta de cómo las hambrunas en general están provocadas o son más mortíferas cuando la democracia no está detrás, sino cuando las dictaduras están detrás, ¿no? Y esto plantea un puente entre lo que sucedió en España y lo que sucedió en otras dictaduras europeas de aquella época, ¿no? Tenemos distintos ejemplos de todo esto. Antes he hablado del holodomor, ¿no? En 6 meses fallecen pues en torno a 4 millones de personas, ¿no? O la gran hambruna griega durante la Segunda Guerra Mundial, en torno a 300.000. Se habla de que el 70% de ellos estaban en la península del Peloponeso, o el invierno del hambre en Países Bajos divididos entre el año 44 y 45, que claro, vemos 20.000 personas fallecidas y nos parece poco, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, en el año 46 en España fallecieron 20.000 personas de hambre o de enfermedades, ¿no? Para que veamos que no es para nada poco, ¿no? Y esta es nuestra hambruna, ¿no? En el tiempo que ya he señalado, fundamentalmente afectando al sur, pero no solo, ¿verdad?, sino que es una hambruna que afecta especialmente a las clases sociales más bajas. Y esto es lógico y entra dentro de la dinámica normal de las hambrunas, porque evidentemente cuando falta el alimento hay dos cuestiones que son fundamentales: quién eres económicamente y quién eres políticamente, ¿no? Por esto va a ser una hambruna también política, una hambruna de la victoria, ¿no? Por supuesto, hay cuestiones objetivas, ¿no? Las clases bajas son las que peor se pueden alimentar, las que en muchos casos están en paro, pero si además a esto le sumas un pasado político republicano, sobre todo la victoria encima de la mesa, ¿no? La idea de muchos republicanos que no son contratados, etcétera, etcétera, esto provoca pues una hambruna muchísimo más dura, ¿no? Y por supuesto los niños y los ancianos, ¿no? Como sucede siempre en las hambrunas, ¿no? La hambruna española, la mortalidad infantil sube de manera completamente espectacular. Mortalidad infantil es mortalidad anterior a un año, ¿no? Esa imagen que tenemos ahí no es inteligencia artificial ni nada por el estilo, y nos permite hablar cómo no solo afectó a estas zonas del sur, sino que afectó a determinadas clases sociales y a personas que habían tenido un antecedente político, ¿no? Estoy hablando de que esta hambruna golpea especialmente a aquellas personas que están en las cárceles, en los campos de trabajo y en los campos de concentración, porque ellos no tienen racionamiento, la comida es de muchísima peor calidad y bueno, y sus condiciones higiénicas hacen
que despunten enfermedades, ¿no? Por lo tanto, ese mapa entra un poco en cuestión, ¿no? Porque vemos como, por ejemplo, en Santa María de Oms, en Pontevedra, hay una cárcel donde los presos se mueren completamente de hambre y están completamente obsesionados con la comida, tanto que nos han quedado los grafitis, los arqueólogos nos han demostrado esto, ¿no? Los grafitis donde esos presos estaban obsesionados por comer y básicamente lo que dibujaban eran cabezas de cerdo y cosas que pensaban, incluso ellos en sus memorias decían, es que soñábamos con eso, eran nuestros sueños, ¿no? Por lo tanto, ese mapa se viene abajo, ¿no? Incluso este personaje que venimos aquí viene de una publicación científica del doctor Jiménez Díaz y es un personaje de Vallecas, que en teoría tiene el síndrome de Vallecas, que en realidad, como vemos, ahí está, bueno, el edema del hambre, pues más absoluto, ¿no? Perdón por poner esta imagen, pero yo creo que es significativa, ¿no? Y bueno, la prueba de que hubo una hambruna, no solo el aumento exponencial de la mortalidad precisamente en esos años, ¿no? De hecho, recordarán ustedes que en el año del COVID se decía, bueno, no moría tanta gente en España como desde 1941, y es que fue el peor año de la hambruna, ¿no? También las hambrunas en la historia se demuestran porque tienen una serie de síntomas, ¿no? De hecho, hay algunas críticas incluso a la forma de medición de la FAO de las hambrunas, ¿no? Donde ahí, en teoría, no están teniendo lugar hambrunas, pero lo que está sucediendo, ¿no? Como que, por ejemplo, pues aparece el canibalismo y cuestiones por el estilo, y dices, ¿cómo no va a haber una hambruna, ¿no? Bueno, en nuestras hambrunas, no se preocupen, ¿no? No tenemos casos de canibalismo, por lo menos demostrado, no fue tan intensa, pero sí fue una hambruna, digamos, de tipo medio, ¿no? Y ahí tenemos algunas de las características que tienen, ¿no? Desgraciadamente, las hambrunas son muy repetitivas en sus síntomas, tremendamente repetitivas. Y de hecho nos encontramos incluso reacciones culturales muy similares entre una y otra, ¿no? Yo voy a hablar solo de esas tres rojas que aparecen ahí, ¿no? Pero todas las demás las podemos encontrar, ¿no? Y las cuento también en el libro, ¿no? Por ejemplo, los crímenes contra la propiedad. La gente se lanza a robar alimentos porque no tiene que comer, ¿no? Y de crímenes contra la propiedad, que antes de la República estaban en torno al 50% de los crímenes, durante la hambruna pasan a ser el 70%. Esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Revueltas de hambre, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Osaviñao, en Lugo, donde hay una serie de mujeres que protestan y dicen que no se lleven la comida porque no tienen absolutamente nada que comer, ¿no? También son sintomáticas de esto, ¿no? La ingesta de derivados alimenticios, seguro que todos ustedes tienen algunos platos en este sentido. El incremento de la migración, la gente se va al sitio donde puede comer, sobre todo a las ciudades, ¿no? Pero también al extranjero, y las propias fuentes portuguesas nos demuestran cómo, por ejemplo, en la zona de Extremadura hay bandadas de mendigos, nos dice la policía portuguesa, que van a buscar comida o a robar lo que pudiesen en la zona de Portugal. Y, por supuesto, el abandono de niños, ¿no? Algo muy, muy típico, ¿no? Que no solo se le dan al auxilio social, sino a veces a familias que se lo quedan, etcétera, etcétera, como forma de quitarte una boca que alimentar, ¿no? Pero las muertes por inanición son muy significativas y son muy sintomáticas, ¿no? Y las vemos por distintos lugares de España y sobre todo tenemos una gran dificultad, y es que a veces las fuentes nos la ocultan, ¿no? Esa es una hoja de defunción donde los médicos a veces son animados a transgredir la causa de la muerte, ¿no? En este caso aparece un eufemismo que es avitaminosis, ¿no? Año 42, un vecino de Biznar, donde saben también que asesinaron a Lorca, y que tiene 56 años, deja 4 hijos y una mujer. Sabemos, claro, le empieza a hacer preguntas a la fuente y empieza a hablar, ¿no? Sabemos que vivía en la calle donde vivían los pobres, donde había cuevas, también era leñador, lo cual sabemos que después del 39 la propiedad está muy defendida y en esa zona de sierra no puede recoger leña, tampoco conseguiría trabajo seguramente porque tenía un antecedente republicano, de militancia republicana, y al final, pues con 54 años se muere de hambre en su casa, ¿no? Donde suele morir la gente de hambre, ¿no? Porque poco a poco tu cuerpo queda paralizado, te metes en la cama y finalmente de ahí no sales, ¿no? Es curioso, hemos hecho un trabajo para Bujalance, un pueblo latifundista de Córdoba, y la mayoría, y allí sí que murió la gente, bueno, a raudales, pues la mayoría de la gente moría en su casa, ¿no? No morías por la calle, ¿no? No, primero salías a la calle a buscar algo de comer, pero cuando tu cuerpo ya se iba debilitando y no te podías mover, pues acababas en la calle, ¿no? Pero a veces incluso la documentación del régimen nos cuenta esto, ¿no? Y en este caso vemos como a finales de
En otoño del 39 nos dice el Auxilio Social Granadino que se han producido varias muertes por inanición, ¿no? Y esto es bastante común en estos años y coincide con los años de la hambruna, ¿no? Y a veces vemos como la vinculación con lo político está clarísimo, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Los Pedroches, en Córdoba, dicen que hay en torno a 2.000 niños muriéndose de hambre porque dice que los padres no están, porque los padres están fusilados o están en las cárceles, han perdido cabeza de familia y no tienen quien la alimente, ¿no? Y dicen, aquí tenemos que abrir un auxilio social o los niños van a morirse de hambre. Vemos como el hambre está vinculado con el castigo, ¿no? Además, otra cuestión típica es el aumento de enfermedades infecciosas y vemos como después del 39, no durante la guerra especialmente, se produce un gran aumento. Y es curioso como todo esto ha quedado en la literatura, ¿no? Y es que es un pozo de memoria, pero también una fuente histórica fundamental. Cuando vemos el aumento de la tuberculosis de manera exponencial, pues estamos viendo la colmena, pero también estamos viendo tiempo de silencio. O cuando vemos el tifo exantemático, estamos viendo Chico Madrid de Ignacio Aldecoa. Es decir, todo está ahí, ¿no? Muy llamativo la imagen del tuberculoso de la posguerra, ¿no? Que a veces se inventaban hasta coplas en las que decían nosotros somos los tuberculosos y escupimos a la gente, ¿no? Como una forma de protesta antes de la muerte, ¿no? En todo esto tiene que ver, evidentemente, que estas personas comen peor y su sistema inmunológico se viene abajo, ¿no? Y son pues más vulnerables. Además, una vez que contraen la enfermedad, no pueden despiojarse o no tienen jabón o no tienen nueva ropa y vemos otra vez como las víctimas fundamentales son aquellas personas que tienen menos y sobre todo tienen algún pasado político, ¿no? Es decir, si por ejemplo en el fuerte de San Cristóbal se hace una investigación en el cementerio y se ve que el 99% de las personas enterradas allí tenían síntomas de tuberculosis y todos eran presos, yo creo que suficientemente contundente para sustentar lo que digo, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes que nos dicen de todo esto, ¿no? La de la izquierda lo pongo porque es especialmente llamativo, es una de las cuevas de Almería y vemos como las personas van prácticamente sin vestir, están en los huesos, ya vemos los niños y es curioso cómo hay que saber mirar a las fuentes, ¿no? Cómo la hermana parece que está despiojando al hermano, ¿no? El tifo exantemático llegó en el año 41 e hizo una auténtica escabechina en Andalucía, ¿no? Y pongo también esta imagen porque hemos encontrado a la nieta de esta familia que finalmente sus padres se fueron a Barcelona y escaparon desde Almería, ¿no? Lo de la derecha es Granada, es Salobreña y son niños con tifo exantemático también, pero es que además aparece el edema del hambre, no sé si ven el niño que está, no se ve muy bien, una publicación científica que tiene la barriga hinchada y también los órganos hinchados, ¿no? Es curioso, impresiona esto porque creo que todos que tenemos presente las hambrunas de Sudán, ¿no? De África de los años 80, pues vemos esto y nos llama la atención, pero tuvo lugar aquí, ¿no? Y luego la propaganda del régimen, donde vemos a Serrano Súñer en un sanatorio antituberculoso, pues visitando a uno de estos enfermos, aunque el enfermo esté con una cara un poco de susto, como vemos ahí, del cuñadísimo, está aquí, ¿no? Y bueno, como el régimen utilizaba también todo esto para demostrar en su propaganda cómo hacía por traer una nueva España, ¿no? Y el alto precio de los alimentos, ¿no? Esto es una cuestión fundamental porque a veces las personas no podían comprar lo suficiente para ingerir el número de calorías que necesitaban para seguir vivos o para estar sanos, para hacer frente a las enfermedades. Y es que en los años 40, aunque el régimen de Franco en teoría fija unos precios oficiales muy bajos, es una época de hiperinflación. Y esto tiene que ver con el mercado negro. Hay una cierta voy a intentar decirlo pronunciando las eses, una escasez. Gracias por su tolerancia. Artificial en esta época, porque vemos testimonios, por ejemplo, Esther Tusquets, que viene de una familia muy franquista, ella misma dice, en mi familia nunca vimos una cartilla de racionamiento. O, por ejemplo, vemos que dice eso, pero otras personas, sin embargo, viven una España completamente distinta, ¿no? Me acuerdo también quién era otro catalán que era Marqués, no recuerdo su nombre, decía, y yo veía a la gente cogiendo hierbas por la calle de los parterres, dice, y se las comían, dice, supongo que no tendrían nada que comer.
él vivía absolutamente en otro mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque con el aumento de los precios para ellos no era ningún problema comprar en el mercado negro, pero para otros sí, ¿no? Y además vemos que el aumento del coste de vida, esto ya son cifras oficiales, afectan especialmente a los alimentos, ¿no? Lo cual nos señala otra vez quiénes son las víctimas de esta hambruna, ¿no? Claro, lo que hay que preguntarse es por qué, ¿no? ¿Fueron ciertos los mitos del franquismo? Pues más bien podríamos decir que no. Por supuesto, la historia siempre es multicausal y la guerra civil tuvo lugar. Y es muy importante, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Pero especialmente sabemos que las destrucciones no fueron especialmente funestas y de hecho durante la guerra civil sabemos que la situación alimenticia no fue extrema en el bando sublevado, ¿no? Sí acabó siendo extrema en el bando leal, en el bando republicano, ¿no? Pero sabemos que las destrucciones no fueron tan grandes, ni los republicanos acabaron con los apeos de labranza, ni con la industria, ni del País Vasco, ni de Cataluña, ni nada por el estilo. Sí hubo dos cuestiones muy fundamentales. Una es la pérdida de capital humano por la represión, que nunca dijo el franquismo, y luego el mal estado nutritivo, sobre todo en el año 38 y 39 en la zona republicana, que haría que muchos de esos cuerpos estuviesen peor preparados para resistir a la hambruna que vendría después, ¿no? Por lo tanto, es un factor que debe ser tenido en cuenta, pero que no explica ni los años del hambre hasta el año 52, ni una recuperación tan lenta, ni por supuesto la hambruna, sí. Y es que creo que fue fundamental la política autárquica, que normalmente se ha visto como una política económica que renuncia a las importaciones y que acaba siendo un auténtico desastre, ¿no? La idea de vamos a conseguir producir aquí absolutamente todo, forzar la industrialización española, ser independientes, autárquicos y de esta forma obtener divisas para forzar una industrialización y así tener una gran marina y construir un gran imperio, ¿no? Lo he dicho así muy largo, pero en realidad este era el curso, ¿no? Un poco cuento de la lechera, pero con el imperio, ¿no? Y todo esto fue un auténtico desastre y sabemos que dentro del régimen de Franco hubo críticas, ¿no? Franco recibía críticas de personas, incluso de ministros capacitados, ¿no? Por ejemplo, las memorias de José Larraz son un ejemplo de todo esto. El ministro de Hacienda que decía, esta gente está loca, ¿no? Y incluso hay un momento en el que la hambruna está teniendo lugar y localicé una reunión de todos los ministros económicos y va Larraz, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque es sobre el tema de abastecimiento, ¿no? A principios del año 41. Y al final este hombre se vuelve loco y dice, bueno, es que esto fue una tertulia de café, ¿no? De hecho, uno cuando lo ve, pues uno piensa que evidentemente en qué manos estábamos, ¿no? Porque había franquistas que señalaban en otro sentido, hay que cambiar la política económica, pero sin embargo no se hizo, ¿no? Y todas las otras causas que aparecen detrás, en el fondo, están derivadas de este posicionamiento profascista del régimen de Franco. Por ejemplo, el bloqueo económico aliado, que fue fundamental, tiene que ver con que Franco quería que España entrase en la guerra, y esto está demostrado. Pero no solo eso, sino también la colaboración activa con la cantidad de submarinos que repostaron en Vigo, en las Islas Canarias, con los aviones italianos que bombardearon Gibraltar gracias a los aeropuertos españoles donde también repostaban. Todo esto lo saben los británicos, ¿no? Y ponen un bloqueo económico intentando ahogar a España, ¿no? Pero lo primero, la beligerencia de Franco fue anterior, ¿no? Las relaciones económicas con el eje para apoyar la ayuda militar, mientras que la gente se muere de hambre, se están exportando alimentos a Alemania. Y esto alucina completamente cuando lo ves, ¿no? Coincide. Y nuestra balanza de pagos es completamente desfavorable al Tercer Reich, a favor de nosotros, cuando nos estábamos muriendo de hambre, ¿no? O, por supuesto, la corrupción, ¿no? Que ya no es solo por lo que lo podemos criticar de manera moral, sino sobre todo porque genera un gran aumento de los precios. Corrupción a gran escala, ¿no? El gran extraperlo. Y, por supuesto, la violencia y la represión. Cómo se reparte el alimento y, claro, los presos que están en la cárcel muriéndose de hambre como una auténtica decisión. Yo creo que el mejor ejemplo de todo esto es la historia de Miguel Hernández, ¿no? Una persona que acaba en la cárcel y que se obsesiona completamente por el hambre, escribe sobre el hambre, finalmente deja de escribir sobre el hambre. Hay un momento en el que le pide ayuda cuando todavía está fuera a Cosío, le dice, por favor, envíame algo de trabajo, dice, porque aquí nos estamos alimentando de lo que comen los pajarillos, ¿verdad? Es decir, de nada, de hierba. Finalmente va a las cárceles, empieza a pasar enfermedades, primero el tifus, lo supera, finalmente la tuberculosis. Y cómo finalmente se le pone encima de la mesa la posibilidad de llevarlo a un sanatorio antituberculoso siempre que abjure de su idea, ¿no? Algo que él no hace, ¿no? Le mandan distintos
enviados, ¿no? Y bueno, uno de ellos el arcipreste de Orihuela, que le había ayudado anteriormente y finalmente muere, ¿no? Y lo que me parece muy significativo de esa historia, que lo descubrí con el libro, es que cuando este hombre lo llevan al cementerio de Alicante, por supuesto no muere solo, en esa enfermería se calcula 40 o 60 tuberculosos más, ¿no? Todos republicanos, pues lo llevan al cementerio de Alicante y esa noche no lo pueden velar, ¿no? No lo pueden velar porque todavía se está fusilando a gente en el año 42, cuando muere, ¿no? Y aquí es cuando, en una especie de justicia poética, el historiador se da cuenta que la violencia física está vinculada a la violencia lenta que mata a través del hambre, ¿no? Del propio franquismo, que decide finalmente que este hombre acabe muriéndose de hambre, ¿no? Pero bueno, el franquismo desde luego desarrolla políticas, ¿no? Políticas que tienen que ver, que explican lo que sucedió en aquella época, ¿no? Y desde luego Franco desde siempre habla de que la victoria ha llegado y que la guerra no ha terminado, ¿no? Este discurso donde habla de que el enemigo no está muerto nos señala mucho que, bueno, que el franquismo no hubo reconciliación y que un régimen que pensaba así iba a dejar mucho que desear a la hora de luchar contra el hambre, ¿no? Pero lo llamativo es que podíamos pensar, bueno, si la situación era tan mala, ¿por qué no hubo una revolución, ¿no? Los propios franquistas lo plantearon, ¿no? Dijeron, bueno, la situación es terrible y este falangista catalán que estuvo en Granada, muy interesante, muy crítico, falangista camisa vieja de primera hora, dice, bueno, aquí la situación es terrible, la gente se está muriendo de hambre y dice, estamos viviendo bajo un volcán, ¿no? Aquí en cualquier momento va a estallar. Pero claro, la pregunta es ¿por qué no estalla, ¿no? ¿Por qué el régimen sobrevive tan fácilmente, ¿no? Y en esto tiene que ver cómo se gobierna, lo que señalaba antes el profesor Villares, ¿no? Cómo se gobierna el pan y el alimento. Y yo creo que esta imagen, ¿no? Donde aparecen estas botas de coronel, que además compramos por Wallapop para una exposición, ¿no? Pisando el pan, yo creo que refleja muy bien. Además eran bastante caras, no sé lo que vale unas botas de coronel, pero sí eran franquistas, ¿no? Y refleja muy bien cómo se domina el alimento, cómo se domina el pan. Y cómo en el fondo hay dos Españas. Una del pan negro, la del racionamiento, de mala calidad, por supuesto, que tiene menos valor energético, y luego el pan blanco del mercado negro, donde en el fondo están comiendo los vencedores, ¿no? Pero claro, todo este racionamiento que ha pasado también a la memoria como un acto de justicia del franquismo, ¿no? De hecho, la persona con la que yo primero conocí la posguerra, la mujer que me cuidaba cuando yo era pequeño en un pueblo de Jaén, decía, lo peor no fue la guerra, lo peor vino después. Y esto hay muchos testimonios que lo repiten, ¿no? Lo peor vino después. Ella, para que veamos cómo funciona la memoria, ella me decía, lo mejor que hizo Fraga fue poner las cartillas de racionamiento, ¿no? Para que veamos cómo Fraga no estaba con el racionamiento. Otro también de nuestra zona. ¿Por qué digo esto, no? Por cómo funciona la memoria, porque en realidad las cartillas de racionamiento fueron un instrumento de control inapelable. Un régimen que hablaba de historia decidía qué comías, dónde tenías que recibirlo, y además te clasificaban esas cartillas, ¿no? Los presos, por supuesto, no tenían cartilla de racionamiento. Si tú te ibas de tu pueblo porque no te daban trabajo, perdías tu cartilla de racionamiento, ¿no? Y además te podían clasificar en tercera, segunda, primera, comían más, comían menos, y por supuesto las mujeres comían el 80% menos, ¿no? No, el 80% menos no. Los hombres recibían un 100%, las mujeres un 80% y los ancianos un 60%, ¿no? Una cuestión también bastante cuestionable, ¿no? Bastante cuestionable, pero fue un instrumento de control fundamental, un país entero haciendo cola hasta el año 52, ¿no? En esas colas donde también incluso los economistas han calculado la pérdida de horas de trabajo que pudieron suponer eso para la economía, ¿no? Pero por otro lado hay otro fenómeno que define todo aquello, ¿no? Y que explica por qué esta política no se cambió, no se viró, y es el tema del extraperlo, ¿no? Podemos hablar, sintetizando, que hubo dos tipos de extraperlo, el gran extraperlo y el pequeño extraperlo. El gran extraperlo tiene que ver con estos, ¿no? Con los llamados mercaderes del hambre que hablaría Fernando Fernán Gómez, ¿no? En el tiempo amarillo, esa maravilla de memorias que tiene Fernando Fernán Gómez, donde señala muy bien y él ve quién se está enriqueciendo, ¿no? Y quién es el responsable del aumento de los precios. Estamos hablando del Falange, estamos hablando del propio Franco, estamos hablando de los gobernadores civiles, estamos hablando por encima de todo del ejército, posiblemente la institución más corrupta
del franquismo, ¿verdad? Completamente impune. Hablamos de un extraperlo de grandes dimensiones, que realmente suponía una diferencia en los precios, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos un extraperlo de supervivencia. El pequeño extraperlo que los campesinos y las campesinas lo identificaban como algo justo. De hecho, cuando los entrevistas, Genoveva se llamaba, la campesina era de Sistallo. Pues ella me decía, te lo puedes imaginar, una entrevista súper corta, no contaba nada, pero me dijo 2 cosas, 20 minutos, me dijo 2 cosas muy interesantes. Primero, que había solidaridad y que la gente se ayudaba los unos a los otros. Y lo otro que me decía era, no, extraperlo yo nunca. Y me contaba lo que hacía y hacían extraperlo. Es decir, productos intervenidos que cogían de su propia hacia de tierra y que la vendían, y además te iba diciendo que se escondían de la Guardia Civil y que lo hacían por la noche, ¿no? Y que a veces venía gente y digo, bueno, pero eso es extraperlo. Y dice, no, extraperlo no. Pero eso también pasa en Andalucía, no es solo de los gallegos. En Andalucía también te lo dicen. ¿Por qué? Porque moralmente ellos consideraban que era justo. Y además no es corrupción, porque ellos no utilizaban las instituciones del Estado para precisamente enriquecerse, ¿no? Esto es un extraperlo que permitió que mucha gente sobreviviese, ¿no? Lo hizo un gobernador civil, ¿no? Creo que era el de Palma de Mallorca. Dice, si aquí todos viviésemos del racionamiento seríamos cadáveres, ¿no? Te lo está señalando, ¿no? Y ahí es muy importante, por ejemplo, el papel de las mujeres, ¿no? Y esa fotografía lo rescatan. En esos mercados que hay allí, como ese de Málaga, ¿no? O en esas calles donde las vendedoras ambulantes recogen lo que han ido venden lo que han ido a recoger al campo y luego entran en las ciudades, ¿no? Con esos fardos vestidas de negro, ¿no? Y por supuesto las políticas sociales del régimen, que es la otra cara, ¿no? De qué hacemos para solventar todo esto. Y la verdad es que uno a veces tiene que, yo se lo digo a mis alumnos, tienes que echarle imaginación al tema y decir, voy a coger un periódico de los años 40 como si no supiese nada, ¿no? Y aunque tenían 4 páginas, tú ves, primera página, algo bueno de Franco, ¿no? Segunda página, alguna política social, inauguración de un sanatorio antituberculoso o el auxilio social está repartiendo comida. Tercera página, la hambruna o las catástrofes que está habiendo en todos los lugares, ¿no? Que tú piensas, bueno, aquí no estamos tan mal, ¿no? Y luego finalmente el fútbol o los toros, ¿no? Que también es importante, ¿no? Pues es curioso cómo las políticas sociales del régimen son muy importantes, ¿no? Desde luego se ve completamente superado por la hambruna. No son suficientes, pero son un instrumento de control muy importante, ¿no? Y también de convencimiento para algunas personas, ¿no? El caso de las tomas de algunas ciudades durante la Guerra Civil ya lo muestra, ¿no? Mandar panecillos, repartirlos, y esas consignas que han quedado hasta nosotros, ¿no? Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan. En teoría lo dijo Franco, nunca lo he encontrado, ¿no? Pero que estaba en muchísimos lugares, ¿no? En realidad sabemos que este tipo de políticas lo que aspiraban era al control social y a la transformación social, ¿no? Es decir, educar a través del hambre. Muchos de los niños que iban al auxilio social eran hijos de vencidos, ¿no? La mayoría. Y sabemos que entraban, rezaban, después cantaban el Calasol, después se sentaban a comer, después se levantaban y volvían a rezar el Padre Nuestro o iban a misa. Es decir, el hambre como una contrapartida de una auténtica reeducación, ¿no? Y las publicaciones te lo dicen claramente, ¿no? Estos niños que consideran como pordioseros, ¿no? Que identifican con los republicanos, y luego estas fotos desde abajo como si fuese el niño rubio ya con la camisa de falange completamente ya fuerte y transformado, ¿no? Es muy importante porque hay incluso películas o novelas que reflejan esto. Yo creo que de las mejores películas de posguerra posiblemente es Panegre, no sé si la han visto, ¿no? Y donde un niño de vencido, al final a través del hambre y a través del alimento, renuncia a su familia y a sus padres, lo acaba traicionando y precisamente pues porque quiere comer y a través de eso se convierte en un vencedor, ¿no? Vemos como esto es propaganda, porque en realidad el régimen utilizó estas políticas sociales para controlar a la población o transformarlos, pero no puso toda la carne en el asador para frenar la hambruna, ¿no? Esa gráfica que aparece ahí te muestra cómo el número de comedores de auxilio social se redujo precisamente cuando la hambruna estaba llegando a sus puntos más fuertes, ¿no? Lo cual nos dice mucho, ¿no?
y algunas evidencias de lo que había detrás del cascarón, ¿no? Lo que hay arriba es el manicomio de Granada, que ahora está en el Hospital Real, que es donde está mi rector, ¿no? En el mejor sentido, lo he dicho esto, ¿eh? Ya se ha transformado y tal, ¿no? Pero era el manicomio, ¿no? Y esa foto me parece muy significativa, ¿no? Para que veamos, yo creo que su cuerpo lo dice absolutamente todo, ¿no? Hinchado con el edema del hambre. O lo que aparece abajo, los mendigos, ¿no? El matadero de Madrid, donde entre mayo del 41 y abril del 42 fallecieron en torno a 90 personas, ¿no? No, perdón, 900 personas, niños, ancianos, mujeres, varones, mendigos que estaban por las calles de Madrid, que fueron forzados a estar allí y donde no tenían absolutamente de nada, ¿no? Nos muestra otra de las historias que han quedado perdidas, ¿no? Y claro, la población reaccionó, ¿no? Como siempre reaccionan. Y esto explica que algunos sobreviviesen y muchos sobreviviesen. Ya he hablado antes de la cuestión de los robos y de los delitos salvadores, ¿no? Por ejemplo, personas que no eran delincuentes, y pensamos en la dureza de esto, ¿no? Personas que no eran delincuentes de repente se lanzaron a robar al vecino, ¿no? Hay una historia que me impresionó, que está en el libro, en el que hay una mujer que dice que hay un día que no tenían nada que comer, ¿no? Te recuerda a la imagen de Novecento, donde esa familia de Braccianti no tiene nada que comer, ¿no? Y el padre de repente desaparece en la casa y vuelve con verdura, ¿no? La mujer le dice, ¿de dónde viene todo esto? Y dice, he subido arriba del pueblo y he robado de la huerta de un vecino, ¿no? Y la mujer decía en el testimonio, dice, es la única vez que lo vi llorar. Para que veamos la dureza de toda esta gente que se convierte en delincuente para salvar a su familia, ¿no? Pero también hay otro tipo de estrategias, ¿no? Después, seguro que en todo esto todos tenemos memoria y ustedes me pueden decir muchísimas más cosas posteriormente, ¿no? Pero hay otras estrategias como, por ejemplo, la limosna, que estaba perseguida, o, por ejemplo, la prostitución, ¿no? Perseguida por el franquismo, pero que sabemos que el aumento de la prostitución estuvo justificado porque muchas mujeres que habían perdido al marido entregaron a los hijos al auxilio social y acabaron ejerciendo la prostitución, ¿no? Condenada moralmente por el franquismo, pero con una explicación lógica así, ¿no? O, por supuesto, la ingesta de sucedáneos y derivados, ¿no? Esto sí que ha quedado en la memoria, ¿no? Estos platos imposibles, tortillas de patatas, sin aceite y sin huevos, ¿no? Pero que, sin embargo, la gente seguía cocinando esto porque era una forma, o llamándolo así porque era una forma de no perder la humanidad, ¿no? Lo que más identidad nos da, y en un sitio que se come también con Galicia, pues es la comida, ¿no? Entonces sabemos perfectamente esto, ¿no? Hierbas, castañas, son típicas de posguerra, ¿no? Higos chumbos, los higos, cuánto hambre quitaron, ¿no? O, por supuesto, animales que normalmente no se comían, ¿no? Pájaros, culebras, buitres, me encontré un testimonio en Navarra, y, por supuesto, perros y gatos, ¿no? Nos dicen los cónsules británicos, dicen, voy por Andalucía, dicen, no hay gatos, ¿no? Para que veamos hasta qué punto, ¿no? Y el dicho tan del siglo de oro de dar gato por liebre parece que se repitió en alguna pensión, ¿no? Es curioso como también podemos hablar incluso del malestar y de las protestas de algunas personas, ¿no? Y esto también nos dice mucho porque la gente estaba molesta con el hambre y el hambre se convirtió, comer, la principal obsesión, lo que te dice mucho de cómo se desactiva en gran parte la protesta, ¿no? Y cómo esto acaba sirviendo al régimen, ¿no? Hay distintos grados, ¿no? Desde las mujeres que cuchichean en las colas, ¿no? Y critican al régimen y son castigadas, ¿no? A chistes, ¿no? O a coplas populares donde se meten con la política de Franco, ¿no? O incluso cuando Franco va a Sevilla con motivo de centenario de Nebrija, de la gramática, y entonces hay una serie de mujeres que allí en el barrio de Triana, muy popular, les dice menos Nebrija y más raciones, ¿no? O una vez que en Granada intentan hacer una misión evangélica y los granadinos le dicen menos misiones y más raciones, ¿no? Pero también grafitis que van apareciendo, ¿no? El más típico es menos Franco y más pan blanco. Este es el más típico de todos. Y a alguna gente le costó caro eso, ¿no? Este hombre que aparece aquí, Fernando Lizarbe, fue a Puerto Llano, lo cuento en el libro, y en el cuarto de baño el hombre se tuvo que venir arriba, tendría hambre, y pone menos Franco y más pan blanco, punto. Y después pone viva Negrín. Viva Negrín. Y lo pillaron, ¿no? Acabó en la cárcel y murió en el día de Navidad en la cárcel en mitad de un intento de fuga, ¿no? Y todo esto va subiendo, y la propia huelga de tranvías del 51, lo que grita la gente es eso, ¿no? Y que no se venda de extraperlo, ¿no?
Y finalmente, ya con esto acabo, el tema de la solidaridad, ¿no? Que es algo también muy importante. Esto era un capítulo, el último que hice del libro, y que o lo redactaba o ya me moría de depresión, ¿no? Porque es un tema duro, ¿no? Pero me di cuenta cómo las personas se ayudaban, ¿no? Se ayudaban los unos a los otros, y esto fue una forma de resistencia muy importante, ¿no? Y además vemos historias a veces desgarradoras, ¿no? En la isla de San Simón, por ejemplo, sabemos que algunos de los vecinos que estaban alrededor de ese campo de concentración les llevaban comida a los presos, ¿no? ¿Por qué, no? Eran castigados, ¿no? Si los sorprendían, ¿no? Y además se los quitaban del propio alimento de sus familias, ¿no? También vemos cómo hubo muchas mujeres, en la posguerra fueron fundamentales, ¿no? Que dejaron de comer o que comían después, solo después de que sus hijos comiesen, ¿verdad? O incluso antiguos republicanos que se ayudaban los unos a los otros para salir adelante, ¿no? O algunos ejemplos que vemos también de menos, ¿no? Donde hubo la frontera entre vencedores y vencidos se subvirtió y hubo vencedores que ayudaron, ¿no? La gente que fiaba en las tiendas, la gente que prestaba, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que también es un elemento por lo menos importante. Y termino, ¿no? Porque las consecuencias ya les he señalado, ¿no? Está claro que hay unas sociales, ¿no? Más de 200.000 personas solo entre el 39 y el 42. También hay unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista de las tallas, ¿no? Hay estudios que demuestran que los jóvenes de Vallecas eran 4,5 centímetros más bajos que los jóvenes del barrio de Chamberí, ¿no? Un barrio muchísimo más caudalado. A unos les tocó la hambruna y a otros no, ¿no? También hay consecuencias económicas, ya saben el tema del fracaso de la autarquía, que se habla de un tiempo perdido que siempre estuvo ahí, ¿no? De la noche de la industrialización española, dice algún economista. Y, por supuesto, consecuencias políticas, ¿no? Yo creo que consecuencias políticas que duran hasta hoy. La gente se centró en mantener el cuerpo y el alma unidos, ¿no? La desmovilización que genera el hambre. Cuando eres padre de familia, pues evidentemente sueños de libertad y cuestiones por el estilo, cuando tienes que alimentar a tu hijo y se están muriendo sistemáticamente, pues es fundamental. Pero también desde el punto de vista de mantener unido a la coalición que sostuvo al franquismo, ¿no? Es decir, fue un sistema tremendamente rentable, ¿no? No solo por el control social, sino porque hubo muchas personas que se enriquecieron. De hecho, algunos economistas demostraron hace tiempo que la industrialización que empieza a producirse en los años 50 viene de la acumulación de capital en el mundo rural, precisamente por el extraperlo, ¿no? En fin, yo creo que es una época que parece que queda muy lejana, que ha quedado atrás, pero que si sabemos mirarla, todavía está en nuestro presente. Y es muy llamativo porque cuando yo publiqué este libro, estaba hablando de mi infancia y estaba hablando de lo que mi madre me contaba y de lo que mi abuela me contaba, y veía los hábitos de mi familia, de cosas que no querían comer porque ya se habían inflado de comerlas, ¿no? Durante la posguerra, pero también veía al mismo tiempo reflejos en el presente, reflejos en el presente. Me refiero a hambrunas que tienen hoy lugar y en la que lo político lo explica, ¿no? El hambre como arma de guerra, ¿no? No tengo que señalar en ningún lugar para que se hagan un poco cargo de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo llamativo de todo esto es que después de la publicación del libro ha sido como lanzar una piedra en un lago, ¿no? Es decir, correo electrónico, personas que se ponen en contacto contigo, porque es una memoria que está ahí y es muy llamativo, porque ha sido fundamentalmente transmitida por las madres, una memoria de cocina, de abuela, ¿verdad?, donde esto ha estado sumergido y de repente sale a la luz, ¿no? Espero que lo podamos compartir ahora. Muchas gracias. Temos máis de 20 minutos, case media hora para coloquio, por si queren fazer preguntas desta interesante e atractiva conferencia e didáctica. Gracias. Altamente didáctica, que creo que a moitos les pode tamén traer algúns recordos, non directos, pero sí indirectos das familias, e, en fin, que isto é un modo de compartir o saber histórico coa realidade máis sociolóxicamente máis amplia, non? Bueno, moitas gracias pola conferencia e por centrar o teu traballo nun período de tempo que non se estudiou hasta o momento moito, con datos e con cifras concretas, non? Cecais digamos, o tempo estudiado
entre o 39 e o 42 semella un pouco corto, porque, según creo, digamos, España tardou máis de 20 anos en recuperar o nivel de renta e de riqueza que tiña no ano 1936. Por tanto, evidentemente, aí, efectivamente, hai un período de tempo moito máis longo donde non só o tema da guerra civil, da destrucción e dos mortos que hubo, senón, digamos, a consecuencia do empobrecemento que se produxo tamén no conxunto dos cidadáns españoles durante ese longo período de tempo, que me parece que non sei se está ben estudiado ou ti tes a idea de poder seguir afondando no teu traballo de investigación. Bueno, en primer lugar, quiero unirme a la felicitación porque efectivamente fue una conferencia muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo con todos los factores que se analizaron y para mí es un tema tremendamente serio el problema del hambre, no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Por eso creo que deben quedar cubiertos todos los flancos posibles para que no sea de alguna manera atacado, ¿no? Entonces, en este momento, lo que voy a decir no quiero que lo interpretes como una crítica, sino como puntualizaciones que creo que sería importante cubrir. Bueno, como soy del área de ciencias, lo primero que voy a hablar es la pertinaz sequía, ¿no? Hay un estudio de hace 2 años en una revista de máximo prestigio, Nacho, ¿no?, que hace, yo creo que el estudio mejor de las sequías en España, ¿no?, desde el año 1902 hasta la actualidad, ¿no? La sequía más importante fue la del año 2006, probablemente. Bueno, no probablemente, es lo que dice ahí, ¿no? Pues sí, probablemente consecuencia del cambio climático. Pero le sigue la del año 45-46, no solo por la intensidad de la sequía, sino por la duración. Y después incluso hay otra sequía de menor entidad en el año 50. Entonces, evidentemente, en este tipo de problemas hay causas de tipo político, de tipo social, de tipo cultural, que están perfectamente claras, ¿no? Y puede haber un determinismo geográfico, que sé que a los historiadores no les gusta mucho hablar de estas cosas, pero que a lo mejor puede estar influyendo y que creo que es importante tenerlo cubierto y tenerlo justificado, porque puede ser, digamos, un punto por donde se pueda, de alguna manera, atacar un poco todo este relato que es impresionante, ¿no?, sobre todo vista literario, etc., ¿no? Esta es una de las cuestiones. La otra, ya para no acaparar más tiempo, te pregunto como aclaración, porque yo antes de venir, pues bueno, me suelo informar un poquito y tal, y se me ocurrió mirar el anuario del Instituto Nacional de Estadística de 1951, ¿no? Y allí la mortalidad infantil, que yo pensé que era la que iba a ser más afectada, pues es de aproximadamente el 16% en el 40, el 12% en el 45 y el 9% en el 50. Está mal el Instituto de Estadística, fueron realmente las personas mayores las que fallecieron. Más bien es una pregunta, ¿no?, porque yo no sé exactamente a qué se debe esto, ¿no? Y perdona porque realmente no es una crítica, sino un afán de puntualizar un tema tremendamente serio y preocupante, ¿eh? Bueno, qué nivel, así que no esperaba menos, pero bueno, yo con las series pluviométricas que he trabajado, es de un profesor de la Universidad de Barcelona, que veía series, digamos, desde el Pleistoceno, básicamente. Es decir, y yo le preguntaba, ¿hubo una sequía en tu serie que tienes en los años 40? Y dice, mira, no la tenemos ni en cuenta en comparación con otras sequías que hubo, ¿no? Ver ese estudio porque sin duda si está publicado allí merece la pena y la atención. Desde luego tuvo lugar la sequía del 45, ¿no? Y sí, si no le discuto, le digo que no la he leído, que no la he tenido en cuenta para mi estudio y que la debo leer. Lo que yo le decía es que no me lo inventé, que vi otra que seguramente estaba desfasada, de un profesor de la Universidad de...
Pues era esto. Y entonces, pues se lo agradezco. Y luego la segunda cuestión que señalaba era... No, que miré en el anuario del... Ah, sí. Bueno, no lo entiendo. Hay un debate sobre eso. Sí, un debate sobre la mortalidad infantil. De hecho, va a salir un libro en breve de un demógrafo, bueno, historiador, o sea, Enrique Llopis se llama, que acaba junto con su equipo, y cuestiona estas cifras porque sobre todo las compara con otros países donde la economía crece de manera espectacular en esta época. Estoy hablando de Francia, de Italia y también de Alemania, y sobre todo cuestiona la veracidad porque dice, aparte de estudiar en sí el método que lo cuestiona, dice que cómo es posible que la economía española creciese muchísimo menos que estas, que iban como un tiro, y la mortalidad infantil sea en algunos casos hasta 2 veces más alta en estos países, ¿no? Es decir, que hay algo que no encaja, que los datos no están bien. Y va a haber un debate de calado en este sentido porque hay un demógrafo muy importante español, Vicente Pérez Moreda, que sí es de esta idea, de lo que señala usted. Entonces, me consta que están las espadas en alto. Sí, aquí. Bueno, parabéns pola conferencia, que me parece magistral en todos os aspectos, ¿no? Simplemente un tema anecdótico, porque é un pouco das cousas que un escoita, sobre todo na vida familiar, ¿no?, sobre esa época, ¿no? É o tema do viño. Hai quen dice que a baratura do viño e a abundancia do viño en España é unha das factores que evitou moitas mortes, ¿no? E, de feito, parece, hai un estudio dunha persona que traballa un pouco ese tema, donde analiza o aumento no consumo de viño, o aumento do alcoholismo nesa época en España, e, ademais, un factor tamén curioso, é que no 47 se fixo unha campaña en prensa en donde se le recomendaba aos españoles no beba máis dunha botella de vino en cada comida. É dicir, que realmente hubo unha forma de paliar a fame co aguardiente, co que desayunaba moita xente, os carajillos, e logo ese viño que tiña unha gran capacidade calorífica e que parece que equivale case a un bistec, un litro de viño, ¿no? É dicir, é algo que un pouco anecdótico, pero creo que é importante polo tema da produción de viño barato, sobre todo, e abundante, que había nesa época en España, ¿no? Sí, eso está por estudiar y es muy interesante. Sí veo algunos casos donde es curioso, cuando la gente bebe, pues se le va el pico, ¿no? Y entonces lo típico es parte de la Guardia Civil, donde hablan de bueno, y a alguien que acabó en el cuartelillo porque insultó a Franco. Y es curioso porque muchos de los insultos y las cosas que se dicen siempre tienen que ver con el alimento, ¿no? Que nos tiene a todos muertos de hambre, es decir, que no dice que vuelva Negrín, ¿no?, sino que nos tiene a todos muertos de hambre. Es muy curioso, ¿no? Lo que sí está estudiado, y que por si tiene algo que ver o alguna relación, ¿no?, es el tema del aumento de los suicidios. El aumento de los suicidios. De hecho, claro, esto no se publicaba en los periódicos, pero sí sabemos por un viajero inglés que vino y que nos contó que en el año 41 cerraron la Giralda de Sevilla porque la gente se tiraba. La gente se subía y se tiraba. Y si nosotros vemos el índice de suicidio, aunque también son estadísticas delicadas, nos damos cuenta que justo después de la guerra hay un aumento. Claro, de ahí a decir que era solo por el hambre, no tenemos argumentos, pero bueno, coincide, ¿no? Podemos ser prudentes, ¿no? De hecho, recuerdo un parte de la Guardia Civil de Almería, que puede ser uno de los lugares donde más hambre hubo, ¿no? Ya lo contaba Juan Goytisolo en Campos de Níjar, ¿no? De cómo la gente se inflaba de comer higos chumbos hasta reventar porque decía que tenía hambre, ¿no? Y recuerdo un parte de la Guardia Civil donde había un hombre que lo encontraron ahorcado debajo de un olivo, ¿no? Y el parte de la Guardia Civil decía, antes había discutido con su mujer porque no tenían qué comer. Él estaba en paro. Y luego el Guardia Civil, en un alarde no de humor negro, sino de crónica negra, ¿verdad?, ponía, punto. Dice, autopsia
estómago vacío, ¿no? Te lo dice todo, ¿no? Sinceridad. Sí. Bueno, moitas grazas por esta ilustración tan boa e me imagino polo libro que ca comunicación que nos fixeches apetece ler, pola posta en valor do inmensa función das mulleres, non só como redistribuidoras do pouco que había, sino tamén no mundo do extraperlo, porque expuñan a ser encarceladas, e logo tamén pola unha parte da prostitución vinculada á fame, porque son temas que normalmente non están estudiados, moito menos contados, e que explican moi ben, bueno, por todo este funcionamento deses anos, non? Que se quitaron a comida da boca físicamente para que outros sobreviviran e que quedou despois no imaginario, porque no mundo rural galego as mulleres comían as últimas, cando comía todo o mundo. E eso seguía nos anos 60 e nos anos 70. Esperemos que hoxe mude, non? Pero a pregunta que quería facer era a respecto de cal foi a razón daquelo que vivimos na nosa infancia, da leite e o queixo americano, chegado nos anos 50, que se repartía masivamente nas escolas e que tamén parte da xente que traballaba en maxisterio acaparaba e que foi motivo tamén de extraperlo. Bueno, sí. Es un tema muy recurrente que sale siempre en muchos coloquios porque está en la memoria de muchos y para muchas personas era muy importante, ¿no? Recuerdo también, me dijo Genoveva, me dijo otra tercera cosa muy interesante allí al lado del Pazo de Sistallo, que me dijo que cuando ella era pequeña, digo, para que la leche que estamos hablando y la mantequilla lo identificamos todos con el colegio, porque se daba en el colegio, ¿no? Como forma de que todos los niños y niñas españoles pues se alimentasen así, ¿no? Pero ella contaba que cuando ella era pequeña iba al colegio, antes de esta época, ¿no? Porque fue en los años 40, decía que tenía que tener mucho cuidado porque otras amigas le quitaban la merienda porque no tenían que comer, ¿no? Y me acuerdo que decía, se me quedaban mirando así mientras que comía, ¿no? Es terrible, ¿no? Ese momento congelado, ¿no? Pero todos después recuerdan eso y siempre decían, y luego llega la leite y llega la mantequilla. Fue un tema esencial y ayudó muchísimo al crecimiento de las tallas, porque muchos españoles y españolas que habían nacido durante la guerra o justo después de la guerra, durante la hambruna, en su adolescencia pudieron recuperar las tallas gracias precisamente a esas proteínas, ¿no? Y fueron muy, muy importantes, ¿no? Y se firmaron, ya saben, en el contexto de la ayuda americana, de los pactos del 53, y fueron fundamentales porque para muchos españoles las proteínas, bueno, y aquí en Galicia todavía, pero en mi tierra las proteínas eran unas grandes desconocidas, ¿no? Entonces, la llegada de la leche en polvo supuso un cambio de muchos hábitos alimenticios y mejoró la salud de muchas personas, ¿no? Creo que podemos cerrar. Creo que é un panorama que dibuixou Miguel Ángel del Arco moi completo. Hai moitas outras cousas que nos gustaría saber e que serán por outras conferencias. En fin, este aillamento internacional ou non plan Marshall, que compensa estos acordos do 53 con Estados Unidos. En fin, que por manter un réxime podía facerse de todo, non? Eu creo que tamén desde o punto de vista moral o panorama que nos dibuixache foi extremadamente crítico e certeiro, penso tamén, non? De modo que moitas gracias por estar aquí. A próxima vez nos veremos en Cospeito, non? Pero... perdón. Bueno, e entonces, por mandato do alto mando do Ateneo, fagoche entrega deste agasallo do Ateneo que espero que leves pues muchas gracias. Para a tua casa de Granada ou pode Cospeito.